Hoy vamos a trabajar ciclos biogeoquímicos en ciencia y tecnología. Ya, entonces, bio ya sabemos que es de la palabra vida, geo, tierra, químicos, son elementos químicos, ¿ya? Entonces son elementos químicos esenciales que necesitamos de parte de la tierra para nuestra vida. Nuestra meta, objetivos específicos, es señalar la importancia de los ciclos biogeoquímicos que se encuentran en la naturaleza, explicar cómo se realiza el ciclo de carbono, del nitrógeno y el fósforo. Ok, vamos a definir ciclos biogeoquímicos. Consiste en la transferencia o paso de los elementos químicos del suelo, agua e aire hacia los seres vivos y de manera viceversa. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, algunos de estos elementos son el agua, el carbono, nitrógeno, fósforo, potasio y azufre. Lo que necesitan los seres vivos. Ciclo de carbono. Vamos a explicar de manera oral, de ahí lo explicamos de manera gráfica. En los ciclos del carbono, los seres vivos tienen el ciclo de carbono. Los seres vivos tienen en su composición átomos de carbono, ¿ya? Nuestro cuerpo y el de todos los seres vivos están formados por esas moléculas orgánicas. Entonces, durante el proceso de fotosíntesis, las plantas toman el dióxido de carbono que se encuentra en el aire y lo transforman en alimento. Nosotros, los seres vivos, al respirar, convertimos parte del alimento en dióxido de carbono. Ojo, nosotros respiramos gracias al oxígeno. Al expulsarlo al ambiente, el dióxido de carbono, al expulsarlo al ambiente, se inicia nuevamente con el ciclo. ¿Ya? Repito. Las plantas absorben ese dióxido de carbono. ¿El dióxido de carbono de dónde sale? De parte de nosotros. Muy bien. Ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento esencial para formar proteínas. Componen el cuerpo de los seres vivos. Se encuentra en forma de gas, ya en el aire, en la atmósfera se encuentra en forma de gas, como N2. El nitrógeno del aire es atrapado por un tipo de bacterias nitrificantes que se encuentran en el suelo, en las raíces de las plantas, como en el frijol o la alfalfa. Ya estos son las bacterias nitrificantes que lo recogen. Estas bacterias transforman el nitrógeno en sales minerales, que obviamente las plantas aprovechan estos sales. Entonces las plantas, al recibirlo, pasa por los herbívoros y los carnívoros, y así por la cadena alimenticia. Entonces así va el ciclo del nitrógeno, desde las plantas hacia la cadena alimenticia. Estos sales, estas bacterias, convierten los restos de los seres muertos en sales minerales ricas en nitrógeno. Las plantas lo aprovechan una vez más y una pequeña parte se convierte en gas nuevamente, en gas nitrógeno, que esto regresa a su vez a la atmósfera y se repite el ciclo del nitrógeno. ¿Ya? Regresa a la atmósfera. El ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo, el fósforo ya sabemos muy bien que es un componente esencial de los organismos porque forma parte de los ácidos nucleicos. Por ejemplo, el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, el ARN, el ácido ribonucleico y el ATP, ¿no? El adenosín trifosfato, el ATP. Presentes el fósforo aquí. El fósforo se encuentra en la corteza terrestre por meteorización de las rocas o cenizas volcánicas que sirven para las plantas, se utilizan en las plantas. El agua arrastra el fósforo y lo lleva al mar. Y ahí forman rocas que van a tardar millones de años en volver a emerger. ¿Ya? Otra parte es absorbida por el plancton, que es comido por organismos filtradores, algunos peces. Entonces, como estos peces comen del plancton estos minerales, estos sal del fósforo, las aves, a su vez, que tienen nidos en la tierra, se comen a estos peces y los desechos de esas aves, que son del guano, los devuelven
por sus mismas heces, por las mismas heces de las aves, devuelven parte del fósforo a través del guano, ¿no? A través de sus heces. Y así es como se repite pues el ciclo del fósforo. A continuación vamos a explicar de manera gráfica los 3 ciclos. Entonces, aquí vemos que las plantas ya van a tomar el dióxido de carbono del ambiente, del aire, y a su vez estos organismos se van a descomponer. Los animalitos también van a desechar sus productos de desecho, valga la redundancia, y estos se producen en fósiles y combustibles, por ejemplo en gas, ¿no? La respiración de las plantas es lo que nos va a proporcionar el oxígeno, que nosotros vamos a tomar. A su vez, las personas tomamos el oxígeno y expulsamos el dióxido de carbono. Al expulsar el dióxido de carbono, el ciclo vuelve hacia las plantas por medio de la luz solar y la fotosíntesis, ¿no? Entonces se repite allí el ciclo. A su vez también las fábricas emiten dióxido de carbono. Las fábricas, los vehículos emiten el dióxido de carbono. Entonces es un ciclo allí, el ciclo de carbono. En el ciclo del nitrógeno, ya lo habíamos dicho que está en la atmósfera, pero en forma de gas. Entonces, este gas es atrapado por bacterias nitrificantes. Ya, acá está la bacteria nitrificante, recogen este gas, ya, y que a su vez los animales herbívoros o carnívoros son los que consumen esto, y cuando ellos consumen, este nitrógeno va por la cadena alimenticia, ya. Entonces, una vez que ellos botan su guanito, esto de nuevo regresa al ambiente en forma de gas, ya. Los restos de los seres muertos vuelven a regresar hacia el ambiente en forma de gas. Entonces, el ciclo del fósforo, decíamos que las aguas van a distribuir ese componente de parte de las rocas, ya por la meteorización de las rocas o las cenizas volcánicas. El agua va a arrastrar el fósforo y llevándolo al mar. En el mar, decíamos que se impregna este fósforo en la parte por el plancton, ¿no? Es absorbido por el plancton, que a su vez son comidos por los organismos filtradores. Estos pececitos son los que se consumen estos organismos, ¿ya? Como los peces se consumen los organismos, que a su vez ya consumieron las sales del fósforo, vienen las aves, se comen a los peces, las aves guaneras, dejan a su vez su guano, y allí el depósito del excremento, o sea los guanos, allí están de nuevo los fósforos, ¿no? El fósforo, por medio de las heces. Y allí entonces crecen las plantas y los fósforos se van sedimentando o esparciendo a través de estos seres vivos, ¿no? Depósito del fósforo en el suelo. Acá tenemos el depósito del fósforo. También que está a su vez por los cadáveres y excremento de animales. Cuando los animales mueren, desprenden el fósforo. Entonces, bien chicos, dos cositas. Transportados por los ríos y cuando los animalitos mueren, ¿ya? Y por las heces de las aves guaneras. Muy bien, ese es el ciclo del fósforo. Las preguntas son sencillas, es del resumen que les he enviado, nada más. Así que cualquier consulta en la diapositiva del Zoom, ahí lo vamos a